Esta es una cuestión importante, ¿eh? Y es una cuestión importante donde probablemente tampoco admita un sí o un no tajante, pero sí hay datos que permiten hacer algunas afirmaciones. Vamos a ver. Es un hecho de observación que hay determinados rasgos en la conducta humana. En la conducta humana ya no estamos hablando de rasgos, por tanto, biológicos, sino de rasgos que hacen referencia al individuo, a la forma como el individuo se produce y se relaciona con el mundo, que parecen ser muy estables desde etapas muy tempranas del desarrollo, que incluso aparecen cuando todavía no está desarrollada la capacidad de hablar. Me refiero, por ejemplo, a la actividad o pasividad. Y después, cuando ya el niño tiene capacidad para poder hablar, pues al temple afectivo. Hay personas con un temple afectivo más tristón, si me permiten la expresión, otras que son como más alegres, más optimistas. Es decir, estos rasgos sí parece ser que tienen una gran estabilidad y que están muy próximos a las primerísimas etapas del desarrollo. Esto ha hecho que se piensen que puede haber un componente genético, un componente innato, por tanto, y aquí digo que innato incluye dos cosas que no son lo mismo. El innato es todo lo que se produce en el tiempo de gestación intrauterina más la acción de los genes. Es decir, que podía estar también en ese periodo que no sea estrictamente dependiente de los genes y que sea dependiente de alteraciones, modificaciones, más que alteraciones, modificaciones, avatares, etcétera, etcétera, que se hayan producido durante el periodo de gestación, es decir, los 9 meses de embarazo. Lo que está claro es que esos rasgos sí parecen ser, insisto, estables y muy aparentes en los primeros estadios. A eso se ha llamado por algunos autores temperamento. Y se ha visto que ese temperamento suele ser relativamente estable a lo largo de toda la vida. Por tanto, estaríamos ante unos condicionantes básicos en el terreno de la forma de conducirse y de la forma de percibir y de la forma de sentirse a uno mismo. Bien, no hay nada que se oponga a pensar que esto es así, ¿eh? Se han hecho experimentos con gemelos univitelinos, que saben ustedes que son los que tienen, digamos, la misma carga genética, y son idénticos, absolutamente idénticos, son como clones para que nos hagamos una idea, y se ha visto también si esos gemelos univitelinos criados en el mismo ambiente o criados en distintos ambientes desarrollaban, digamos, características temperamentales distintas. Los resultados no son muy claros, la verdad es que no son muy claros, pero sí abonan a que hay algo, insisto, que está con el individuo desde el principio de su carrera vital, del principio de su nacimiento. ¿Significa esto que por tanto nos encontramos ante algo que está determinado? Incluso podríamos utilizar una palabra que a mí no me gusta nada, pero podemos utilizar condicionado, y que por tanto acompañará al individuo durante toda su vida? Algunos de estos rasgos es cierto que son bastante estables. Son bastante estables. Los rasgos temperamentales son bastante estables. No quiero ser tajante decir que son inmodificables, porque no lo son, pero sí son bastante estables. Y en circunstancias normales, de población normal, sí es cierto que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. Ahora bien, como sobre el temperamento se construye el carácter que son los rasgos que nosotros vamos adquiriendo, los rasgos que podemos perfeccionar, los rasgos donde en el proceso de maduración tenemos cada vez o debemos tener cada vez más control sobre ellos, los rasgos que podemos seleccionar, fomentar, eliminar, etcétera, etcétera, es decir, manejar, en definitiva, que cabe duda que los rasgos del carácter acaban sobreponiéndose y, digamos, montándose positivamente sobre los rasgos del temperamento. Solamente en casos muy excepcionales los rasgos del temperamento serían los que matizarían de una forma tajante y definitiva toda la vida de un ser humano. Los que los matizan, los que nos sirven operativos, los que nos definen, van a ser más los rasgos del carácter.